Hola, en este video vamos a hablar de sistemas de ecuaciones. Vamos a ver qué son, su resolución algebraica, su resolución e interpretación geométrica y ejemplos y aplicaciones. Como motivación para los sistemas de ecuaciones, veamos el siguiente problema. Tenemos a Daniel y a su hermana Fernanda. Daniel tiene 3 años menos que Fernanda y las edades de los dos suman 29. Nos piden calcular sus edades. Como ya hemos visto, esta información la podemos expresar mediante ecuaciones. Tenemos dos datos diferentes. Uno dice que Daniel tiene 3 años menos y el otro dice que las edades suman 29. Escrito matemáticamente, podemos escribir que D es igual a F menos 3 y que D más F es igual a 29, donde F es la edad de Fernanda y D es la edad de Daniel. Hasta aquí, lo único que hicimos fue plantear un problema ocupando ecuaciones, algo que ya habíamos hecho antes, pero con una diferencia. Aquí no tenemos una, sino que tenemos dos ecuaciones, y encima tenemos dos incógnitas, la D y la F. Esto es un sistema de ecuaciones, porque tenemos varias ecuaciones, o mejor dicho, un sistema de ellas. Otra característica típica de los sistemas de ecuaciones es que tienen varias incógnitas. Esto es lo que aprenderemos a resolver en este video. Ahora vamos a ver la resolución algebraica de un sistema de ecuaciones, o sea, resolver encontrando los elementos algebraicos de ella, que en este caso anterior eran la D y la F. Hay tres métodos comunes para resolver un sistema de ecuaciones. Primero, veremos el método de igualación. Este método consiste en escoger una incógnita, despejarla en ambas ecuaciones y finalmente igualar ambas expresiones que nos quedaron al despejar nuestra incógnita. Pero mejor veamos un ejemplo con el problema de antes. Teníamos D igual a F menos 3 y D más F es igual a 29. Ahora elegimos una incógnita, cualquiera. En este caso voy a elegir la D. Ahora despejamos la D en las dos ecuaciones. En la ecuación de arriba, la D ya está despejada, así que solo tenemos que despejarla en la ecuación de abajo. Para despejar la D abajo, simplemente restamos la F y nos queda que D es igual a 29 menos F. Entonces aquí llegamos a dos cosas. Primero, D es igual a F menos 3, pero segundo, también D es igual a 29 menos F. Estas dos cosas son iguales a D, por lo tanto deben ser iguales entre ellas. Por eso decimos que F menos 3 es igual a 29 menos F. Y si te fijas, ahora nos quedó una pura ecuación con una sola incógnita. Así que podemos resolverla normalmente y calcular la F. Para eso, sumamos la F que está a la derecha y a la izquierda nos queda 2F. También pasamos el 3 que está a la izquierda sumando a la derecha y nos queda 29 más 3. Por lo tanto, 2F es igual a 29 más 3, que es 32. Y finalmente, si dividimos por 2, nos queda que F vale 16. ¡Súper! Calculamos la F. Ahora, ¿cómo calculamos la D? Para eso, tomamos cualquiera de las ecuaciones originales. Por ejemplo, la primera, D es igual a F menos 3. F ahora es un valor conocido, vale 16, por lo que nos va a quedar 16 menos 3. Y 16 menos 3 es 13, por lo que D vale 13. El siguiente método es el método de sustitución, que a mi parecer es el más sencillo de entender y ocupar, aunque puede ser más lento que otros. Este método consiste en despejar una de las incógnitas en una ecuación y después reemplazarla en la otra ecuación. Ocupémoslo para resolver el mismo problema de antes. Elijamos una incógnita en una ecuación, por ejemplo la F en la primera ecuación, y despejémosla. Para esto vamos a pasar sumando el 3 que la acompaña. Nos va a quedar que F va a ser igual a D más 3. Ahora fíjate en la otra ecuación. Sabemos que F vale D más 3, así que reemplacémoslo. Nos va a quedar D más 3 es igual a 29. Ahora, igual que en el método anterior, nos quedó una ecuación con una incógnita, la D. Entonces, despejémosla. D más D es 2D, así que nos queda 2D más 3 igual a 29. Pasamos el 3 restando, 29 menos 3 es 26. Dividimos por 2 y nos queda D igual a 13. Entonces ya tenemos la D, ahora nos falta la F. Para eso tomamos alguna de las ecuaciones anteriores y reemplazamos la D. Por ejemplo, tenemos F igual D más 3. D vale 13, por lo que nos queda 13 más 3, lo cual es 16. Así que F vale 16. Llegamos a la misma solución que con el método anterior. Ahora veamos el último método, el método de reducción.
Este método es un poco más raro que los otros dos, pero, dependiendo del problema, puede ser muy rápido. Así que te recomiendo que lo aprendas y lo practiques, porque puede ser mucho más rápido que los otros dos métodos. Para este método, imagínate este sistema. Tenemos x más y igual 30 y x menos y igual 10. Este método consiste en sumar las ecuaciones y eliminar una incógnita en el proceso. Para sumar las ecuaciones, sumamos los dos lados izquierdos y sumamos los dos lados derechos. A la izquierda nos va a quedar x más x menos y. Y a la derecha nos va a quedar 30 más 10. A la izquierda se nos va a cancelar o eliminar la incógnita y, porque tenemos más y menos y. Y nos va a quedar solamente x más x, que vale 2x. Y 30 más 10 vale 40. Así nos queda 2x igual 40, dividimos por 2 y x vale 20. Al igual que en los métodos anteriores, si queremos calcular la y, reemplazamos este 20 en cualquiera de las ecuaciones originales y despejamos y. Pero no siempre se va a dar la casualidad de que se nos cancele una incógnita. Por ejemplo, imagínate este sistema. Si llegamos y sumamos las ecuaciones, nos va a quedar 2y menos y. Y eso no se cancela como antes. 2y menos y no es 0. La solución a esto es amplificar o multiplicar la segunda ecuación por un número, para que nos quede menos 2y. Queremos que nos quede menos 2y, así que multiplicamos por 2. Esto va a multiplicar cada término de la ecuación por 2, así que nos queda 2 por 40, 2y y 2x. Ahora que tenemos menos 2y, si sumamos las ecuaciones se nos va a cancelar la y, por lo que nos va a quedar solo la x y podemos despejarla y resolver el sistema igual que antes. Al sumar las ecuaciones, a la izquierda nos queda 2x más 2x, 4x, 2y menos 2y, 0y, y a la derecha nos va a quedar 30 más 2 por 40, que es 80. O sea, 4x es igual a 30 más 80, que vale 110. Por lo que podemos dividir por 4 y nos queda que x vale 110 partido por 4. Igual que antes, si quisiéramos calcular la y, podemos reemplazar este número en las ecuaciones anteriores y despejar y. Este método es rápido porque solo hay que sumar una vez y después despejar una ecuación. Pero, dependiendo del problema, puede resultar conveniente o no. Veamos ahora la resolución gráfica de un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones puede interpretarse como varias rectas en un plano. Veamos a lo que me refiero. Volvamos al problema del principio. Vamos a despejar la d en ambas ecuaciones. En la segunda ecuación nos va a quedar d igual a 29 menos f, porque pasamos la f restando. Ahora quedémonos con esta forma. Vamos a graficar cada ecuación como una recta en un plano. Para eso vamos a ver la d como nuestra variable en el eje y la f como nuestra variable en el eje x. Para esto los voy a escribir como y y como x. Ahora dibujemos un plano cartesiano. Por acá está el 29 y por acá está el menos 3. Digamos que la ecuación de arriba es la ecuación 1 y la ecuación de abajo es la ecuación 2. Para graficarlas, reemplacemos con x igual a 0 y x igual a 10. La primera recta nos queda y es igual a 0 menos 3, que es igual a menos 3. Por lo que esta recta pasa por el punto 0, menos 3. Con x igual a 10 nos queda que y es igual a 10 menos 3, o sea 7. Es decir, esta recta pasa por el punto 10,7. En la otra recta reemplazamos con x igual a 0 y nos queda y es igual a 29 menos 0, que es 29. Por lo que pasa por el punto 0,29. Si reemplazamos con 10, nos queda y es igual a 29 menos 10, que es igual a 19, por lo que pasa por el punto 10,19. Si graficamos estos puntos y las rectas que pasan por ellos, vamos a tener estas dos rectas. La recta azul es la recta de la primera ecuación y la recta blanca es la recta de la ecuación 2. Ahora, quiero que te fijes en algo. Los puntos que están en la recta azul satisfacen la ecuación 1, mientras que los puntos que están en la recta blanca satisfacen la ecuación 2. Pero estas rectas tienen una intersección, o sea, existe un punto que satisface ambas rectas, ambas ecuaciones, al mismo tiempo. Este punto corresponde a la solución del sistema de ecuaciones. Y si vemos las coordenadas de este punto de intersección, vamos a ver que coinciden con la solución del sistema. Es el punto 16,13. Recuerda que cuando resolvimos el problema algebraicamente, nos dio que d vale 13 y f vale 16.
Si te fijas, el valor de f está en el eje x y el valor de d está en el eje y. Esto ocurre porque a la d le asignamos la y y a la f le asignamos la x cuando le cambiamos las letras a las ecuaciones. Sabiendo esto, veamos los tipos de sistemas de ecuaciones. Como ya sabemos, las rectas pueden intersectar o no, así que de eso va a depender si el sistema tiene solución o no. Este primer caso corresponde al que vimos recién. Aquí, las rectas se intersectan, y esta intersección corresponde a la solución del sistema. Un ejemplo de este tipo de sistema es el problema de las edades, que vimos recién. Otra posibilidad es que las rectas sean paralelas, y si las rectas son paralelas, nunca se intersectan, nunca se tocan. Y si no hay intersección, el sistema no va a tener solución. Un ejemplo de esto puede ser un sistema que corresponde a dos rectas que tienen la misma pendiente, o sea, son paralelas. No siempre es obvio que son paralelas, porque a veces hay que manipular un poco las ecuaciones para encontrar sus pendientes. Otra posibilidad es que las dos rectas en realidad sean la misma recta. Por ejemplo, en este sistema de ecuaciones, las dos ecuaciones son en realidad la misma, solo que la segunda ecuación es la primera ecuación multiplicada por 3. En este caso, aunque ambas ecuaciones no son literalmente iguales, representan la misma recta. Así que en realidad las dos rectas las dibujaré como juntas en el plano. Las dos rectas en realidad son la misma y están una encima de otra. En este caso hay infinitas intersecciones, porque un punto que está en una recta también está en la otra, y las rectas tienen infinitos puntos. Así que hay infinitas soluciones. En el primer caso había una solución o intersección, y en el segundo caso no había ninguna solución. Y cuando un sistema tiene solución se le llama sistema compatible. Cuando no tiene soluciones se le llama sistema incompatible. Ya vimos algunas formas de resolver sistemas de ecuaciones. Sin embargo, los sistemas de ecuaciones tienen muchas posibilidades y pueden ser muy complicados. Por ejemplo, en este problema tenemos un sistema de ecuaciones y tenemos x, y, a y b. Y nos piden calcular algo en términos de a y b, o sea, a y b son como valores conocidos. Esto te puede llevar a pensar que las incógnitas son x e y. Sin embargo, no nos piden calcular ni x ni y, nos piden calcular el valor de x por y. Ocupar alguno de los métodos que aprendimos puede ser contraproducente, porque calcular x e y es complicado. Si quieres, inténtalo. Pausa el video e intenta resolver el problema antes de que yo explique la solución. Para resolver este problema, tenemos que fijarnos que en la primera ecuación tenemos x e y en la segunda tenemos x e y pero al cuadrado. Entonces es como que estas ecuaciones están hablando en un idioma distinto, porque es difícil relacionar x más y con x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí nace una idea creativa. Vamos a elevar la primera ecuación al cuadrado. A la izquierda nos queda x más y al cuadrado y a la derecha nos queda a cuadrado. Esto que está a la izquierda es un cuadrado de binomio y es igual a x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Y esto es sorprendentemente muy bueno porque tenemos el xy, que es lo que queremos calcular, y también tenemos x cuadrado e y cuadrado. Entonces, mira, voy a cambiar el orden en el que está escrito. Voy a escribir x cuadrado más y cuadrado más 2xy igual a cuadrado. Y aquí tenemos x cuadrado más y cuadrado, que ya sabemos su valor, vale b. Así que simplemente reemplazamos esto por b y despejamos xy. Veamos, nos queda b más 2xy es igual a cuadrado. Pasamos restando la b, nos queda 2xy es igual a cuadrado menos b. Y finalmente dividimos por 2 y nos queda xy es igual a cuadrado menos b partido por 2. Y esta es la solución al problema. Si te fijas, ni siquiera calculamos x, ni tampoco y. No fue necesario. De hecho, en este problema no, pero podría ser imposible calcularlos. Este tipo como de creatividad matemática se puede adquirir haciendo muchos problemas, practicando mucho y analizando también las soluciones de los problemas, tratando de entender por qué hacemos los problemas de cierta forma y no de otra. Así que ese fue el video. Espero que te haya servido. Recuerda que es bueno que practiques esto en la guía de ejercicios y siempre vamos a estar atentos a tus preguntas en los grupos de WhatsApp o por donde sea. Saludos.